Fui a un colegio público, todos mis hermanos, todos fueron a un colegio público. En ese colegio público durante la dictadura y luego en la transición fue un poco duro ir a misa todos los domingos por la tarde, el tener que llevar flores a María, aunque en mi casa solo se cumplía con el catolicismo porque era obligatorio. Mis hermanos tuvieron un accidente, fallecieron los dos a la vez y eso pues la vida familiar se trastocó bastante. Mi madre se sumió en una depresión muy grande, yo quedé como cabeza de familia en casa porque mi padre seguía estando siempre de ruta y con 11 años pues empecé a hacerme cargo de todas las tareas de fuera de casa y de mis hermanos, de la educación de mis hermanos pequeños. Mis primeros trabajos fueron todos en B, sin contratación, yo tenía 14 años. Estuve trabajando en diferentes sitios, siempre sin contrato, por supuesto. Trabajé desde una verdulería hasta un kiosco, no sé, iba a limpiar casas. El jefe era un hombre y era el que venía a marcarnos las pautas de lo que teníamos que hacer. Pues ahí empecé a rebelarme, pero todo como iniciativa propia, porque ni había sindicato ni habían sindicalistas. En la recolección de cítricos, igual que en el manipulado, pues como he comentado anteriormente, no teníamos relación contractual hasta que en el año 89 se organizó y se convocó una huelga de naranja, tanto de collidors como de manipulado, porque aunque manipulado sí que tenía un convenio, ese convenio no se cumplía y en manipulado sí que el sector era el 99% feminizado. Se convocó la huelga y la huelga fue muy fuerte, fue muy dura y fue muy mayoritariamente convocada, digo secundada, mejor dicho fue secundada prácticamente al 100%. Duró 10 días, se paralizó el sector, hubieron unos piquetes y una labor titánica de día y de noche. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar cinc